Hoy en Capicúa FM conversaremos con la locutora argentina Alejandra Fantozzi, que nos contará sobre cambios muy recientes en las reglas de locución en su país en cuanto a la pronunciación de ciertas palabras. Sabremos por qué Alan Tepper habla así en Capicúa FM. Y conversaremos con la cantautora chilena Bárbara Intriago sobre novedades en su carrera artística. Gracias por sintonizar Capicúa FM. Gracias por sintonizar Capicúa FM. No importa que digas gracias. O gracias. No importa que digas sintonizar. O sintonizar. Zapatos. O zapatos. Efervescente. O efervescente. Es tu idioma. Es mi idioma. Es nuestro idioma. En Capicúa FM tratamos y aclaramos las dudas del idioma. Asuntos culturales. Gastronómicos. Y hasta musicales. Ahora, el director de Capicúa FM, Alan Tepper. Hola, soy Alan Tepper. Hola, soy Bárbara Intriago. Bienvenida, Bárbara. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias, Alan. Has estado muy ocupada con tu carrera artística últimamente, ¿verdad? Sí, bueno, estaba haciendo algunas cosas por aquí y por allá. Sí, tuve el gusto de poder asistir a uno de tus conciertos muy recientes en el sur de Miami, en un lugar muy especial, por lo menos se promociona como concierto secreto, ¿verdad? Sí, es en un estudio de grabación que se llama Strings Studio, que es de Pedro Alfonso, un violinista cubano, que es un tremendo violinista y se graban todas las cuerdas para todos los discos, básicamente, casi todos los discos que uno escucha a diario en la radio. Ahí se graban violines y lo tiene en conjunto con su esposa, con su mujer, Claudia Arroyave, que es una actriz colombiana, actriz y cantante colombiana. Sí, es un lugar muy íntimo. Si mal no recuerdo, la entrada cuesta alrededor de $45. ¿Eso suena correcto? Sí, es un lugar muy íntimo que solo caben 50 personas. Es muy lindo porque ahí hay bar abierto y comida. Entonces, sí, ese precio creo que incluía comida. Incluye todo, claro. Sí. Muy bien, y me encantó y se sentía así muy íntimo porque había muy pocos asientos. Y entonces es más directo, la comunicación es más directa con el artista. Entonces eso es bastante especial. Sí, de hecho, allí escuchamos algunas de las canciones que ya conozco de tu álbum y otras nuevas que no sé si se puede mencionar algo en detalle, pero algunas que creo que van a estar en tu próximo álbum, ¿verdad? Sí, bueno, eso es correcto. De mi álbum más reciente, las canté todas, digamos, casi faltó una, creo. También hice algunas canciones ya famosas, las hice a mi estilo y creo que quedó muy bonito el concierto, muy especial. Y también adelanté una de las canciones nuevas que he compuesto para el próximo álbum. Y bueno, también tengo entendido que tu álbum actual creo que ya está distribuyéndose en más canales que antes, ¿verdad? Está creo que en iTunes y en Amazon y en algunos de los lugares donde se escucha música no necesariamente comprada como Pandora y otros más, ¿verdad? Sí, Alan. Y tengo que decirte que muchísimas gracias porque algo me ayudaste tú también. Entonces, no algo, bastante. Bueno, muchas gracias, con mucho gusto. Porque una persona tan tecnológica y tan capacitada en esa área como tú, por supuesto, tiene la claridad absoluta como para distribuir música, libros, lo que sea. Sí, y de hecho hemos preparado un enlace especial para que la gente llegue directamente a la página de tu álbum en amazon.com y eso es intriago.capicuafm.com. Repito, intriago.capicuafm.com. Así no tienen ni siquiera que ponerse a buscar, sino que directamente pueden llegar a intriago.capicuafm.com y los lleva directamente a la página tuya de tu álbum en amazon.com. En Amazon, sí. Que se puede comprar sin importar desde Android o desde otras plataformas. Sí, qué felicidad. Así que estoy muy contenta con eso. Y ya próximamente, bueno, tendremos mi próximo álbum. Sí, y bueno, déjame decirte que estoy muy contento porque hemos tenido un aumento extraordinario en la cantidad de oyentes de Capicúa FM.
Ya estamos, así como anteriormente, Cuéntame. en 114 países, pero Wow. hemos cuadruplicado, si se pronuncia así la palabra, se dice Sí. así, hemos cuadruplicado o se ha cuadruplicado la audiencia y estoy muy muy contento, y eso por supuesto según la empresa PodTrack Inc. No es que lo digamos nosotros, lo dice la empresa independiente PodTrack Inc. que mide este tipo de programas por internet. Wow, pero te felicito, Alan, qué maravilla. Bueno, nos felicitamos a Ok. nosotros porque tú Muchas también has gracias. estado aquí la mayoría de los programas hasta la fecha, Muchísimas gracias. así que Un gusto. vamos a ver el conteo. Hemos dado el día libre a Mónica y a Paulina y lo vamos a Sí, hacer tenían tú que y yo. descansar, ¿no? Tenían que Sí, descansar porque también. trabajaron muy bien en el episodio anterior. Exacto. Así que ahora estamos tú y yo. El conteo en el mundo, tenemos más de 114 países, pero los primeros 10 países son Estados Unidos, mantiene su primer lugar de oyentes. Luego viene el Reino Unido, que sigue en la posición 2, ¿no? Sí, y así viene Canadá, que sigue en la posición 3. Alemania, que sigue en la posición 4. Australia sigue en la posición 5. España, que sigue en la posición número 6. Sí, pero luego tenemos un cambio porque los Países Bajos ascendieron a la posición 7, que previamente ocuparon la posición 9. Y Francia, que descendió a la posición 8, número 8, previamente que ocupó la posición número 7. Italia descendió a la posición 9, previamente ocupó la posición 8. Y Suecia. Suecia se mantiene en la posición número 10. Y así es, los 10 países donde más se escucha Capicúa FM hasta el momento. Pero ¿qué tal en las Américas? Porque yo soy estadounidense, bueno, yo soy de los Estados Unidos, que forma parte de las Américas, y tú eres chilena también queda en las Américas, así que Exacto. tal el Somos conteo. americanos, ambos dos. Sí, somos americanos porque somos del continente americano, somos de América o de las Américas. Así que vamos a ver el conteo dentro de las Américas. Ahora comienza tú. Estados Unidos, que está en la posición número 1 de oyentes en las Américas. Luego tenemos Canadá, que está también en la posición 2 en las Américas, así como en el mundo, pero ahí comenzamos a cambiar a partir del tercer punto. A ver. Y después viene Brasil, en la posición número 3. Sí, y ahí viene. Todos los amigos argentinos van a estar muy orgullosos porque vamos a estar en la posición 4 en las Américas. Está el país de la República Argentina. Y después viene México en la posición número 5. Seguido por nuestros amigos colombianos en la posición 6 en las Américas. Y donde se hace un ceviche espectacular y qué rico pisco sour en Perú. Perú está en la posición número 7. Y después está tu país, Chile, en la posición 8 en las Américas. Ay, cuando pa' Chile me voy cruzando la cordillera. Ay, qué rico el vino. Me gusta el vino porque es bueno. Chile en la posición número 8 en las Pero Américas. ¿quién viene en la 9? Ah, ¿quién viene en la 9? Nuestros amigos de Venezuela. Ah, yo tengo muchos amigos de allí. También tenemos Aunque amigos. muchos ya viven fuera de Venezuela, pero Muchos siguen viven aquí, siendo por eso venezolanos. tenemos muchísimos amigos venezolanos. Y en la posición 10 están los amigos quisqueyanos, la República Dominicana, en la posición 10 en las Américas. Desde luego hay más de 94 otros países en el planeta Tierra donde escuchan Capicúa FM. Si tú, querido oyente, quieres que tu país tenga una mejor calificación, recomienda a tus amistades castellanohablantes para que también escuchen Capicúa FM gratuitamente. Oye, Alan, te quería hacer una pregunta. A ver, ¿qué pregunta tienes? ¿Cómo es eso de cómo hablas tú en Capicúa FM? Bueno, resulta que he tenido muchos reclamos de amigos. ¿Reclamos? Sí, bueno, según PodTrack Inc., y este número seguramente habrá subido muchísimo más, pero según PodTrack Inc., hasta hace 4 días, porque siempre vienen los informes con 4 días de atraso, ya tenemos
más de 17,000 oyentes a través del mundo, de Un los montón. cuales probablemente unas 10 personas serán amigos míos personales, pero entre esos amigos ha habido algunos reclamos de gente que me conoce de toda la vida. Por ejemplo, un amigo me llamó por teléfono desde Buenos Aires, Argentina, Imagínate. y él me reclamó, me dijo, Alan, ¿qué te pasa, che? Toda la vida has hablado castellano argentino y ahora estás hablando diferente en Capicúa FM, ¿qué te pasa? Por otro lado, una amiga venezolana que vive en Madrid me reclamó y me dijo, Alan, tú estás imitando mal a los españoles, ¿qué te parece? Y de último, un amigo puertorriqueño que vive en Suiza que me pregunta, Alan, tú te criaste en las Américas, ¿por qué estás hablando como si fueras español? Bueno, estoy aquí para aclarar que efectivamente yo soy estadounidense. Mi castellano lo aprendí por mi cuenta y como dijo un amigo el otro día, el idioma para todos es democrático, pero sobre todo para los que aprendemos un segundo idioma, es democrático. Podemos elegir las palabras y las formas de hablar que más nos gusten desde donde nos gusten. Por ejemplo, a mí me encantan ciertas palabras colombianas, otras palabras de Venezuela, otras palabras de Argentina o de Chile. Por ejemplo, voy a dar un par de ejemplos y después voy a seguir con el tema lingüístico. Hay una palabra que usan muchos los amigos colombianos que es el verbo corchar, que no encuentro ninguna otra palabra tan exacta en otros países. Corchar. Corchar. ¿Qué es corchar? Corchar es el verbo que usan los amigos colombianos cuando uno hace algo que provoca una imposibilidad de una respuesta. Por ejemplo, si le preguntas a un amigo que supuestamente es experto en algún deporte particular y le preguntas sobre alguna regla, si él es colombiano y no recuerda o no está seguro, a veces te responde y te dice, ay, me corchaste. Oh. Así que esa palabra me encanta porque en otros países lo más cercano que he podido encontrar es que te contestan, ay, me mataste o algo así. Sí, me mataste, sería. Pero fuera de contexto no es tan preciso. Otra palabra colombiana que me gusta es la palabra compuesta pasabordo. Así como teníamos toda la vida la palabra pasaporte, que es una palabra compuesta, en otros países a veces lo dicen en inglés, dicen boarding pass, como se dice en inglés. Y en algunos países a lo mejor lo llaman paso a bordo, como 3 palabras separadas, pero me encanta esa palabra compuesta colombiana. Sin embargo, no me gustan todas las tendencias colombianas. Por ejemplo, cuando alguien cumple años en Colombia, muchas veces cantan la canción en inglés. De hecho, lo he visto inclusive en telenovelas colombianas. Dicen Happy Birthday to You, lo cantan así en lugar de cantarlo en castellano. Wow, no lo había visto eso yo. Es así, mientras los venezolanos, en cambio, tienen todo un preámbulo único de Venezuela. Comienza con algo así como, ay, qué noche tan preciosa, es la noche de tu día. Y luego continúan y al final cantan el feliz cumpleaños de siempre. Es muy linda esa canción. Sí. Es larga, sí, ¿ah? También me gusta de Pero Venezuela la forma que dicen si están en el auto, llámese carro, coche, auto, automóvil. A la hora de estacionarlo usan el verbo estacionarse, me estaciono, me estacioné, y el estacionamiento, el lugar donde me estaciono. Oh. Sin embargo, por supuesto, es totalmente correcto, pero en algunos países usan una palabra que evidentemente provino del inglés. Es totalmente correcta, ha sido aprobada por el Diccionario Castellano de la Real Academia Española, pero parquear o parqueo o aparcar, como creo que dicen los amigos españoles, no es mi palabra preferida. No voy a criticar nunca a nadie por decir esas palabras porque son palabras ya aprobadas, pero a mí me encanta decir estacionarme y estacionarse y estacionamiento. O sea, pero en el fondo, ¿qué pasó con tus amigos? ¿Por qué te criticaban o por qué en el fondo te estaban preguntando? Bueno, el amigo argentino no entendía por qué no estaba pronunciando como argentino. Pero porque tú las S o las Z, perdón, la Z o la C, las hacías como los españoles. Ahí estamos llegando a ese punto. Al punto. Existe algo en castellano que de hecho lo cubrí bastante en mi libro más reciente, en La conspiración del castellano, que se llama el Códex Castellano.
Y ahora voy a explicar lo que es el códec castellano y por qué me encanta tanto el códec castellano. Y entonces voy a continuar con lo que tú dijiste de las Cs y las Zs comparadas con las Ss. Así como siempre se escucha en la introducción de Capicúa FM, se escucha a Víctor, que también habla correctamente el castellano en las Américas. Él tiene una línea que dice: no importa que digas gracias. Y luego nuestra amiga Victoria Mesas García dice: oh, gracias. Y así sucesivamente, porque se pronuncia entre los españoles que no son ni canarios ni andaluces, se pronuncia diferente la S que la Z y la C. Así que bueno, el códec castellano, voy a explicarlo muy brevemente antes de continuar. Aunque la palabra códec, procedente de las palabras codificar y decodificar o descodificar, porque existen de las dos formas, se emplea principalmente en la terminología de audio y vídeo con tilde para nuestros amigos españoles, yo he extendido esa palabra a la lingüística. Un códec es un algoritmo o equipo que convierte una señal auditiva o visual en una grabable. El códec castellano es un algoritmo que convierte el sonido en palabras escritas. A diferencia de otros idiomas como el francés y el inglés, el códec castellano nos garantiza una fonética coherente de tal forma que si escribo palabras, sean sencillas o complejas, cualquier otra persona castellano hablante que se encuentre en el otro lado del mundo podrá leerlas en voz alta con bastante fidelidad, sin importar que sean palabras desconocidas hasta el momento, casi como si el papel donde yo haya escrito las palabras fuera una grabadora de sonido. Esta fonética coherente no solamente es una ventaja del idioma castellano, sino que también representa un patrimonio cultural. Entonces, con la excepción de la C y la Z, todo lo que he dicho se aplica. Podemos decir que la C y la Z son opcionales según la zona y según la preferencia del hablante. Sin embargo, yo tengo amigos de las Américas sobre todo que a veces me preguntan: Alan, ¿esta palabra se escribe con S o con C? Por supuesto, ellos dicen con S o con C. Exacto. Y lo que yo respondo después de contestar la pregunta, les digo: si estuvieras pronunciando con el códec completo, si estuvieras aprovechando el códec completo, no tendrías la duda, porque Exacto, sería automático, sería obvio. Por supuesto, yo no critico a quienes hablan sin la C ni la Z, pero cuando yo hablo con el mundo a través de Capicúa FM, más de 114 países, no estoy hablando con el amigo argentino, no estoy hablando con la amiga venezolana, ni tampoco con mi amigo de Puerto Rico. Estoy hablando con el mundo, con el castellano más universal que yo sé hablar, porque estoy hablando con todos. Me encanta eso. Así que yo tengo que hablar de una forma más universal que nunca cuando hablo en Capicúa FM. Por supuesto, soy ser humano y se me puede pasar alguna vez, pero mi meta es hablar como yo hablo castellano, pero no estoy imitando a los españoles, simplemente estoy pronunciando la C y la Z para aprovechar al máximo el códec castellano. Entonces, vamos a hablar así. Bueno, ahí sí yo estaba un poquito imitando, pero no muy bien. Estás imitando tú, así como hiciste hace poco en una obra de teatro, ¿verdad? ¿Cómo se llama la obra que hiciste hace poco? Sí, fui invitada a participar de Yerma, de García Lorca. Ah, García Lorca, muy bien. Sí. Una obra muy linda, muy, muy, muy linda. Y bueno, me invitaron como cantante, pero terminé actuando. ¿Y hace poco no trabajaste también con Julio Iglesias? Ay, sí, esa es una experiencia maravillosa. Creo que una de las cosas más importantes que he hecho en mi carrera, porque Julio Iglesias es un ícono de la música. Sí, palabra que en España se pronuncia icono y en las Américas es palabra esdrújula ícono. Capicúa FM regresa después de estos interesantes anuncios. Lea el libro La conspiración del castellano o su mellizo fraterno en inglés, The Castilian Conspiracy. ¿Sabía usted que toda la vida nos han informado mal? Si usted creía que el idioma que hablamos se llama español, entonces usted ha sido víctima de una conspiración. Aprenda la verdad sin censura sobre el castellano, el más hablado de los idiomas españoles.
Lea el libro La conspiración del castellano, o en inglés, The Castilian Conspiracy, disponibles vía amazon.com o en su librería preferida. Continuamos con Capicúa FM, parte de la cadena Tecnotour. Buenos días. Usted se ha comunicado con el demo de Ale Fantozzi, locutora nacional de radio y televisión. For English assistance, please dial 1. Para escuchar locución de informativo, digite 22. Publicidad, 34. Para comunicarse con un representante, aguarde y será atendido a la brevedad. Nico Rosberg se impuso en el Gran Premio de Alemania. El local dominó una carrera repleta de accidentes y se consagró en su casa. Raikkonen y Hamilton, que largó desde el 20º puesto, completaron el podio. Destapa felicidad. Conectate a Coca-Cola FM, la radio interactiva. Todo eso que te da McDonald's ahora está en el teléfono. Llama a McEntrega 4805-2325. Como McDonald's, pero en tu casa. Fin de espacio publicitario. ¿Sabes con qué otro nombre se conoce al planeta Marte? Planeta rojo, estrella roja o satélite natural. Si alguna vez tu sueño fue conocer el planeta rojo, ahora puedes hacerlo realidad en Mission Space. Disney Planet te presenta el fantástico simulador Walt Disney Resort en Orlando. El juego donde te convertirás en astronauta para protagonizar un inolvidable viaje espacial. Aquí tiene su cambio y que tenga un excelente día. El que sigue, por favor. ¿Quién sigue? ¿Quiere llevar miel, señor? Aprobada por las abejas. Ale Fantozzi es mi nombre y te pregunto, si pudieras elegir un año para vivir eternamente, ¿cuál sería? Gracias por aguardar en línea. Lo transfiero con la base de datos. Nombre, Ale Fantozzi. Amigos oyentes de Capicúa FM, soy Alan Tepper y nos acompaña en la línea telefónica Alejandra Fantozzi, mejor conocida como Ale. A ver si pronuncié bien tu apellido y bienvenida, Ale. Excelente, Alan. Muy bien. Sabes que muchos amigos míos el apellido me lo dicen más, me dicen Fantozzi. Sí, Fantozzi, generalmente dicen, pero vos lo dijiste perfecto, Fantozzi. Lo que pasa es que yo estudié italiano. No lo hablo tan bien como hablo el castellano, pero sí estudié italiano y me encanta hablarlo y me encanta pronunciar bien la letra Z en italiano, o sea que Fantozzi, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Antes que nada, buenas tardes, Alan. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Agradecida de antemano por esta oportunidad que me das de charlar con vos y de que muchas personas nos estén escuchando en este momento. Bueno, igualmente nos encanta tenerte aquí en línea en Capicúa FM para conversar sobre tu carrera como locutora y sobre todo como locutora en el idioma castellano, que es uno de los enfoques aquí en Capicúa FM. Y de hecho quería hacerte una pregunta sobre un término que leí en tu perfil. El término es locutora nacional. Ese término no lo usamos acá y no sé a qué se refiere. ¿Es algún tipo de licencia o algo así? Sí, te cuento. En Argentina, hace poquito me enteré que es el único país de Latinoamérica que piden carnet para poder trabajar de locutora o de actriz de doblaje. Entonces hay una carrera acá que se llama Locutor Nacional de Radio y Televisión. Nacional porque está habilitado para el país, para Argentina únicamente. O sea que si vos venís a Argentina y querés trabajar de locutor o de actor de doblaje, tenés que tener un carnet que te habilita. La carrera de locutor acá dura 3 años y te dan ese carnet que luego de hacer la carrera tenés que rendir un habilitante. Y ese habilitante es el que justamente te habilita a trabajar como locutora para grabar publicidades, hacer programas
o todo lo derivado a la locución. Hace poquito, lo que te decía, me enteré que en otros países no te lo piden. Yo pensé que en la mayoría de los países te pedían tener una carrera para trabajar de locutora, pero no. Por ejemplo, en México, si vos tenés el don o la expresividad, te puedes presentar a cualquier casting y si lo haces bien, listo, estás contratado, no te piden ningún tipo de carnet. Pero acá en Argentina sí. Creo Sin que hay carnet. algo así en Venezuela, pero no recuerdo los detalles. Creo que los que hablan por televisión en publicidad tienen que tener algún tipo de licencia o acreditación y por eso en algunos casos hasta doblan, o sea, utilizan actores y actrices y luego doblan las voces. O en algunos países también creo que hay un problema de que tiene que ser gente local quienes hablan, aunque pueden ser actores o actrices de otros países. Mira, no estaba al tanto de eso. Así Pero que bueno, por lo menos. cuéntame cómo se hace. Digamos, si alguien vive en la Argentina y quiere sacar esa licencia, ¿es difícil? ¿Hay que tomar un examen? ¿Hay que hacer una prueba? ¿Cómo funciona eso? Sí, en Argentina actualmente hay por lo menos 5 o 6 institutos donde vos podés estudiar locución, la carrera de locución. El más conocido es estatal, no se paga absolutamente nada, pero tienen un examen que, según dicen, la mayoría es muy difícil de entrar, más que nada porque se consta en 3 partes. El primero te toman una lectura a primera vista, a ver cómo lees, si lees natural, si... más o menos no te equivocas tanto en la lectura. El segundo se trata de cultura general y ahí es donde hay un poquito de problemas porque te pueden tomar desde, no sé, los presidentes de la década del 30 hasta el 50 o de repente, no sé, cualquier cosa de cultura general, pero no te dicen un tema exacto que estudies. Entonces por ahí es como que la mayoría se le complica. Y la tercera etapa de este examen es una prueba ante cámara. Te dicen, por ejemplo, hace de cuenta que estás en un programa de un documental sobre los elefantes y vos tenés que hacer de cuenta que sos la conductora o el conductor de un programa de ese tipo y empezar a hablar de ese tema. Esos son los 3 exámenes. Y después, en el instituto que yo estudié, que se llama COSAL, un hermoso instituto, la verdad que agradecida a ese instituto estoy porque tuve excelentes profesores, excelente el director, mis compañeros. En ese instituto tenés 2 exámenes, me parece, ya no me acuerdo, ya hace tantos años, bueno, tampoco tantos años, pero hace bastante que rendí. El primero es como en todos, un examen a primera vista de una lectura que ellos te dan en el momento y te evalúan tu forma de hablar. Obviamente que no quieren la perfección, porque para eso está la carrera, para perfeccionarte y enseñarte y educarte la voz, ante todo. Y después también creo que hay uno de cultura general y hay otro de escrito. Te toman redacción, periodística. Si te gusta la carrera, la verdad que todo tiene dificultades. Cualquier carrera que vos elijas va a tener alguna dificultad, pero cuando te gusta, las atravesás. Pasás una, y pasás a tu otra. entender, el examen y el procedimiento es igual hoy en día a cuando lo hiciste hace varios años atrás. Hoy en día no sé, lo que sí te puedo decir es que antes de entrar yo a la carrera me decían, uy, es re difícil. Tuve compañeras en radios que trabajé que se recibieron hace 20 años atrás y me decían, nada que ver a lo que yo rendí, lo que vos estás rindiendo. Pareciera que hace 20 años atrás era mucho más difícil, eran mucho más estrictos aparentemente. Como que fue cambiando un poco, empezó a ser un poco más flexible. Pero también creo que va de acuerdo a lo que ahora se está viviendo, porque ya no existe el locutor de hace 20 años atrás, que era muy formal, la voz siempre hablando de esa manera, y ahora es bien naturalidad, sin dejar de lado la cultura general, pero en cuanto a la voz, están pidiendo más naturalidad que ese locutor de hace 20 años atrás. Muy bien, muy bien. Y aclaro para los oyentes, yo soy periodista y conduzco este programa Capicúa FM y otros programas, pero yo no hago locución como oficio, como hacen varios de mis amigos, como Ale, con quien estamos hablando, como Víctor Martorella y Victoria Mesas García, quienes hablan durante la introducción de Capicúa FM, y Memo Sauceda, que ejerce en una de las cuñas, Humberto Rosenfeld, Mari Colom. Esos sí son locutores que se dedican, bueno, en el caso de Mari no es su único oficio, pero en el caso de todos los otros es su oficio y es el oficio tuyo, Ale, ¿verdad? ¿Verdad? Ese es tu trabajo, ese es a lo que te dedicas. Sí, actualmente sí. Muy bien. Y, a mi entender, lo haces en castellano, ¿correcto? Exactamente.
Es Muy el bien. único idioma por ahora que hablo. Muy bien. Y la mayoría, eso te lo hago hasta cierto punto en relación al título que leí, que es locutora nacional. ¿La mayoría de tus proyectos son nacionales o algunos son internacionales? Mira, al contrario, la mayoría son internacionales, más que nacionales. Trabajo, ya antes de recibirme, empecé a trabajar en México. Actualmente no, pero empecé trabajando para México. Hice, ¿cómo se llama? Hice estas cuñas que vendrían a ser, pero no son cuñas, podcast. Hice podcast para Estados Unidos. Sí. Lo curioso es que nosotros lo llamamos en castellano, lo llamamos podifusiones y la mayoría en los otros países lo llaman en inglés, lo llaman podcasts. Sí, Pero acá bueno, directamente se dice así. Sí, y hasta Apple lo llama así, pero bueno, como esa palabra es una palabra compuesta, yo hace mucho tiempo creé la palabra en castellano y hasta el verbo podifundir, que obviamente es una adaptación del verbo difundir, podifundir. Yo soy podifusor, tú eres podifusora, o como dirían en la Argentina, vos sos podifusora. Ellas son podifusoras, nosotros somos podifusores, o sea, así como si fuera una adaptación del verbo difundir y difusión y poddifusión. Y me gusta esa palabra, pero te comprendí y estoy seguro que nuestros oyentes también te habrán comprendido. Sí. Así que has hecho más proyectos internacionales que locales, que nacionales, digamos. Exacto. De hecho, actualmente estoy como la voz institucional en una radio en Colombia. Es latinoamericana la radio en realidad porque participan personas de toda Latinoamérica, pero la radio está situada en Colombia y con ellos estoy casi hace un año. ¿Y en la mayoría de estos proyectos internacionales lo haces en remoto como estamos haciendo nosotros en este momento o te ha tocado viajar? No, por ahora solo por internet. Comprendo. O sea que en realidad podrías estar ejerciendo sin la licencia que tienes de locutora nacional, porque no han sido nacionales. Claro, podría, pero en mi caso necesité estudiar, porque si vos me hubieras escuchado cómo hablaba yo a los 15 años, no me reconocerías. Necesité la educación en mi forma de hablar. Eso me da a otra pregunta. ¿Te han contratado específicamente porque quieren una voz argentina en el extranjero o hablas de otra forma cuando hablas en los proyectos internacionales? Mira, en España me dijeron, grabé cositas para España, me dijeron que gustaba mucho el acento argentino, que llamaba mucho la atención. Pero en Colombia, si bien me dijeron que quieren que se escuche una voz argentina, hay palabras que las tengo que decir, no sé si decirlo en neutro porque no es netamente neutro, pero, por ejemplo, no digo www, digo www. Qué curioso, porque a muchos colombianos he escuchado ese término, aunque lamentablemente choca con la forma unificada de llamar esa letra que es W. Pero bueno, claro. En todo caso, esa es una de las letras más problemáticas en el idioma castellano y lo cubrí en mi libro más reciente sobre cuál es el nombre unificado que deberíamos darle. Pero comprendo. Y tocaste ese tema también porque me parece que hoy en día no necesitamos de ese prefijo en las páginas web. Esa es una forma realmente antigua de expresar los URLs, las direcciones web, porque hoy en día funcionan la mayoría de los sitios web y los que yo mismo he preparado para mí y para clientes míos funcionan sin utilizar ningún prefijo. Pero me imagino que te habrán pedido palabras universales o unificadas para otros términos también. Por ejemplo, yo te voy a preguntar por varias palabras argentinas que yo conozco. Por ejemplo, algunas de las frutas, por ejemplo, la piña en la Argentina se conoce como ananá, ¿correcto? Correcto. Y lo interesante es que la palabra ananá proviene del guaraní, según mis investigaciones. No sé si lo sabías. No lo sabía. Y otra fruta que varía es la fresa, que en la Argentina le llaman frutilla, ¿verdad? Es verdad, es cierto. Y otras que recuerdo, digamos, lo que solemos llamar maleta. En la Argentina creo que la llaman valija. Valija, sí. Que proviene del italiano. Y a un trabajo contratado lo llaman laburo, ¿verdad? Sí, pero más allá de que sí se dice acá, pero son modismos.
Digamos, no es que depende, a ver, no roza con lo vulgar, pero no todas las personas usan ese término. Es como que ciertas personas usan, voy al laburo, o como por ejemplo decirle a la mamá y al papá, voy a llamar a mi viejo. No todo se utilizan, pero no es comprendo. Digamos, para todas las... Y esa palabra proviene de una palabra italiana. ¿Cuál? Laburo. Laburo viene de laboro, si mal no recuerdo. Laboro, sí. Y por supuesto, lo que teníamos que tocar un poquito, aunque sea, Argentina es un país donde es popular reconocer las cosas capicúa, ¿verdad? Exactamente. Más que otros países, creo yo. Creo que es el país donde más se identifica algo. Por ejemplo, si uno tiene una casa cuya dirección es, qué sé yo, 1441 o 929 o algo así, se reconoce más en la Argentina como un número capicúa o un nombre como Ana, ¿verdad? Claro, sí. Sí. Y por supuesto existe la leyenda urbana sobre los boletos de número capicúa, y eso lo vamos a cubrir más a fondo en un próximo programa, pero es algo que creo que existe gente en la Argentina que colecciona o que comenta, y creo que me mencionaste de hasta gente que vende sus colecciones, ¿verdad? Sí, no solo los vende, sino que hay una página acá en Argentina que es muy popular, donde se compra y se venden productos, artículos, servicios, y entre ellos está este boleto capicúa que yo me estaba chequeando un poquitito para verlos, porque yo los vi cuando era muy chiquita, no recuerdo cuántos años tenía, pero y subía al colectivo y le pedíamos, no sé, hasta tal lugar. Cortaba en una máquina el boletito, te lo daba, pero eso es lo único que recuerdo, no recuerdo más nada. Entonces empecé a buscar, y hay gente que los vende y hay gente que los busca desesperadamente, porque como los coleccionan, les falta tal número y piden, tenés tal y tal número porque me falta para completar la colección y quiero tener la colección completa, y están como, no sé si decir obsesionados con encontrar esos números faltantes para su colección de números capicúas. Qué interesante. Y una idea se me ocurrió, en realidad dos ideas que se me ocurrieron sobre la fascinación de cosas capicúa. Por supuesto, es el nombre de nuestro programa Capicúa FM, y voy a aclarar para los oyentes que a lo mejor no han escuchado los episodios anteriores. Capicúa es una palabra ya en castellano, pero prestada del catalán, y quiere decir literalmente en catalán, son tres palabras pegadas, cap y cua, que literalmente quiere decir cabeza y cola, y es una palabra, un número o un nombre propio que al leerse al revés se lee igual, y por eso estamos hablando de estos números capicúa, o también se pueden llamar palíndromo o palindrómico como adjetivo. Así que una de las cosas que me llamó la atención, si los argentinos aman tanto los números capicúa, nunca sacaron, a mi entender, los billetes de dinero en cantidades capicúa, ¿verdad? No hay billetes de 202. Creo que hoy en día la moneda es peso, aunque Exacto. Yo recuerdo cuando era austral, que me encantaba ese nombre porque era medio único, medio exclusivo de tu país. Y lo otro que me llamó por la mente es cuando uno cocina, uno tiene un horno microondas y a veces viene con botones prehechos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y siempre me llamó la atención que sería a lo mejor un éxito comercial en la Argentina que alguien comercializara uno con los botones ya hechos, 101, 202, 303 o algo así. No sé si te parece una locura o si crees que sería un éxito comercial. Podría funcionar. Acá funcionan muchas cosas, así que sí, podría ser para aquellos fanáticos y amantes de los números capicúas. Sí. Lo comprarían seguramente. El primer horno microondas capicúa, o sea, capicúa, con números capicúa. Podrías proponerlo. Sí. A lo mejor deberíamos patentarlo. Sí, antes que nada. Capicúa FM regresa después de estos interesantes anuncios. Ana, ¿prefieres leer en inglés o en español? Ay, Eddie, ¿aún no has aprendido que nuestro idioma se llama castellano? ¿No es lo mismo? No, Eddie, no es lo mismo. Hay muchos idiomas españoles. La mentirita de decirle español a nuestro idioma castellano lo disparó una terrible manipulación política en 1925. Pero eso se corrigió en 1978. Ponte al día. Lee el libro La conspiración del castellano en Amazon.com o en su librería preferida. Continuamos con Capicúa FM, parte de la cadena Tecnotour.
Entonces, cuando grabas trabajos para el mercado local, o sea, para el mercado nacional de la Argentina, que yo sé que es la minoría en tu caso, tengo entendido que ciertas de las pronunciaciones de la Argentina varían entre la capital y el resto del país. Por ejemplo, y bueno, esto te pregunto también con los trabajos que has hecho para otros países, digamos, la pronunciación del yo versus el yo, o el llegar versus llegar. ¿Te piden alguna vez que lo hagas de una forma u otra? Para cuando es para Argentina y que no me piden neutro, porque en el neutro sí, tendría que decir la lluvia está mojando, no sé, la vereda. Ahí sí tengo que decir you, sí, me piden neutro en Argentina. Pero si no, cuando estudias locución, te sacan ese yeísmo. No, nosotros los locutores en Argentina no decimos lluvia, decimos lluvia, que es como si tuvieras, como si fuera una abejita. Sí. Esa es la pronunciación correcta para el locutor en Argentina. Eso sí me lo piden, que no suene... ¿Para todo el país o solo para la capital? Para la capital. Aunque ahora... Esto lo aprendí hace poquito, porque te cuento que estuve haciendo un posgrado para locutores y bueno, en este posgrado vinieron diferentes oradores y entre ellos gente que se encarga de hacer doblajes para animación, documentales, bueno, que están en el ambiente actualmente y nos dijeron que antes, o sea, hasta, no sé, diría hasta el año pasado, cuando estudias la carrera de locución, te hacen sacar todas las formas de hablar de las provincias de la Argentina, porque por ejemplo, en Corrientes, son las provincias del norte, la R no se dice, no sé, radio, se dice radio, suena diferentísimo. Entonces te hacían sacar esa manera de hablar de tu provincia, no sé, Corrientes, San Juan, Tucumán, te sacaban esos vicios, por decirlo de alguna manera, pero en realidad no son vicios, son la forma de hablar de esa provincia, para que vos hables como un semi-porteño. Porque también nos sacan vicios de la forma de hablar de un porteño que es el que nació en la capital en Buenos Aires. Pero ahora quieren volver a recuperar la forma de hablar de cada provincia. Ah, qué Entonces interesante. ahora están queriendo no sacarle su forma de hablar al que es, no sé, de Entre Ríos o el que es de Santa Cruz. Están empezando de a poquito, no en todos lados, pero están empezando de a poquito a dejar, por lo menos en los canales ahora que son del Estado, del gobierno acá de la Argentina, o las radios que son del gobierno, están tratando de que si hay alguno de alguna provincia que tiene la R o la Y distinta, están empezando a dejar su manera de hablar, sin sacársela. O sea que los Pero esto es locutores nuevo, de es esas nuevo. regiones que conserven su forma natural de hablar. Pero también Exactamente. piden, digamos, a un locutor o locutora porteña, le piden que imite el sonido de alguna región. Y depende para qué trabajo sea. Podría ser, pero no es común, digamos. No, es más, esto, lo que te acabo de comentar, es muy nuevo. A mí, por ejemplo, todavía no me pidieron eso. Yo tuve compañeras, yo soy correntina, abro un paréntesis acá, soy correntina, pero nací allá y viví un año. Correntina muy poco tiempo, es así que el gentilicio. es una provincia. ¿El gentilicio sí, de cuál provincia? Corrientes. Es una lo que me provincia del imaginaba. noroeste. Muy bien. Bueno, no tengo manera de hablar de una correntina porque no viví ahí mucho tiempo, pero tuve compañeras que sí vivieron prácticamente 25 años, vienen a estudiar locución y tenían la R muy marcada o decían lluvia y se las hicieron sacar todas. Ella decía, pero ¿cómo voy a cambiar mi manera de hablar de 25 años? Bueno, se recibió sin decir R ni decir lluvia. Se adaptó de una manera impresionante y le sacaron toda su forma de hablar como correntino. ¿Y en ese caso lo hace solo a la hora de locutar o lo hace en el lenguaje común también, en el lenguaje diario? Y mira, la última vez que la escuché hablar se le había pegado mucho a la manera que le enseñaron de hablar, porque imagínate que es muy difícil cambiar tu manera de hablar de 25 años en 3 años. Porque lo que aprendiste en 25 ya se hizo un hábito. Es muy difícil romper con un hábito, sí, y menos en 3 años. Estoy de acuerdo y creo que es más difícil con el idioma principal. Para mí es más fácil en castellano porque es mi segundo idioma y puedo hablar, digamos, puedo pronunciar la C o la Z o no, o puedo pronunciar la Y como los porteños argentinos o no, según lo que quiero hacer, pero claro, eso no lo puedo hacer en inglés, que es mi idioma natal. No puedo hablar como tejano o como alguien de Londres o alguien de Australia. Lo medio reconozco, pero no lo puedo hacer yo intencionalmente. Claro, porque vos, no sé, pones
ponele, tuviste 30 años hablando de una manera. Por eso es lo que te decía, que en 3 años no, es como que es muy difícil, cambiar lo que vos viviste 30 y pico de años. Entonces, lo que te hacen en la carrera, por ejemplo, cuando todos estábamos estudiando, todos decíamos yo. Y los profesores se ponían con los pelos de punta. ¿Cómo yo? No se dice yo. Entonces, ¿qué hacían? Decían, ustedes no lo digan solamente acá dentro de la clase. Cuando hablan con sus amigos, dicen, la lluvia está haciendo tal cosa, las llaves, pasámelas. Y nos decía, se van a reír, pero es la única manera de incorporarlo, ponerlo en la naturalidad de las situaciones. Y fue así que uno termina hablando de esa manera, porque lo empezó a incorporar al principio con la risa de todo el mundo, porque no todos hablan de esa manera. Entonces empezás así de a poquito hasta que lo incorporás naturalmente. Después ya no te das cuenta y estás hablando así naturalmente. Sí, bueno, y eso me lleva a un siguiente punto de lo cual quería preguntarte. Y por lo que observé en tu demo, sí se sigue utilizando, por lo menos en lo que yo escuché en el demo, que se trata del oyente de voz en la publicidad. ¿Es cierto, no? Sí, acá en Argentina es muy común tratar de voz a la gente. Incluso cuando yo era chiquita, a mí me habían enseñado que a los mayores había que decirles, había que tratarlos de usted. Hoy en día, la mayoría, que a mí ya hasta, como me lo enseñaron así de chiquita, me parece como un choque cuando escucho a una persona chica, adolescente, un niño, hablándole a un mayor, diciéndole, vos me pasás tal cosa, o vos me das esto. Y yo digo, ay, es una persona mayor, hay que decirle usted. Pero bueno, hoy en día ya no está mal visto decir vos a cualquier persona. Acá se vocea muchísimo. Sí, y me parece muy bien porque eres la primera persona de la Argentina a quien escucho usar ese verbo. Yo siempre he utilizado ese verbo, tutear versus vocear, pero previamente sí. Los argentinos que yo conocía utilizaban el verbo tutear para referirse al voz, porque no conocían el verbo vocear y no me entendían y creían que yo estaba diciendo boxear, del boxeo. Pero qué bueno conocer a alguien de la Argentina que conoce el verbo. Así que me encanta escuchártelo. Y en mi libro más reciente tengo un capítulo entero sobre la conjugación de los verbos con el vos, que tristemente, a mi entender, me corregirá si ha cambiado, pero no se enseña en las clases, en la gramática, no se enseña cómo conjugarlo. La gente lo sabe porque lo escucha nada más. Claro. Lo que pasa es que el voceo es algo informal. Es como cuando estudias inglés, ¿viste? Cuando, no sé, tantos años fui a estudiar, nunca pasé más de primer año, pero tantas veces fui a estudiar y te enseñan la forma, es más, ni siquiera me enseñaban en ninguno de los institutos que fui la forma de hablar americana, me enseñaban lo británico. Porque ellos decían, por lo menos lo que me dijeron a mí en distintos institutos, que me querían enseñar lo más, no anormal, pero lo más exigente en cuanto a la pronunciación, para que después, con la continuidad de la práctica, me llegara a salir natural. Pero es como que te enseñan lo formal. Y después uno en la calle, por decirlo de alguna manera, lo va como deformando. Por eso en el colegio creo que enseñan... Eso lo comprendo, pero creo que tomando en cuenta que se usa y es aceptada tanto por la Real Academia como otras organizaciones, creo que sí es importante enseñar cómo se debe conjugar, porque existe mucha duda al respecto. Y por eso tuve que dedicar un capítulo entero de mi libro sobre la conjugación del verbo con el vos y de dónde proviene y cómo se trata en el indicativo y cómo se trata en el subjuntivo, donde existe la mayor cantidad de dudas. Así que ojalá que en algún momento se haga oficial la enseñanza de eso en los países donde se usa, que la gente se sorprende. En realidad se usa en más del 50% de los países latinoamericanos, aunque no en todos los países se usa en todo el país. Por ejemplo, en Colombia se usa en las zonas paisa y en donde está Cali, los caleños también lo utilizan. Y en Venezuela lo usan solamente en el estado Zulia, donde está Maracaibo. En Centroamérica se utiliza en todos los países con la excepción de Panamá. Es el único país donde realmente se tutea. En los otros países, desde Guatemala hasta Costa Rica, Honduras, Nicaragua, utilizan el vos y conjugan el verbo de una forma distinta, y por eso llegué al detalle de poner todas las conjugaciones con los verbos
regulares, con los verbos irregulares para destacar las diferencias. Así que se sigue utilizando, para cerrar la pregunta que te hice, se sigue utilizando mucho en la publicidad en la Argentina, ¿correcto? Sí, porque como te decía al principio, el locutor de ahora, lo que se está buscando y pidiendo es la naturalidad. Es como que le estás hablando de un amigo a un amigo. Incluso en las publicidades se está pidiendo muchísimo eso, de la naturalidad al extremo. Sí, y en algunos casos hasta trae ventajas. De hecho, tengo otro capítulo en el libro que habla de las ventajas. Claro, en este caso es las ventajas de no usar el usted, digamos, porque a veces al hablar en tercera persona no se sabe si está hablando del interlocutor o de una tercera persona, porque con la conjugación del usted se conjuga el verbo en la tercera persona y de hecho hay una anécdota sobre un detective y está explicando algo a la persona, a un banquero, y pierden la comunicación. Y al fin el pobre detective le pide permiso para tutear, pero sería igual si pidiera permiso para vocear, porque ahí llega al fondo, y eso lo voy a dejar para los que lean el libro. No voy a contar la anécdota en este momento, pero es una anécdota muy graciosa. Pero en todo caso, ¿y también te piden que uses el vos en las grabaciones internacionales? Mira, depende. Depende para quién es. Por ejemplo, esta radio que grabo en Colombia, algunas palabras me las dejan, pero otras no. Es como que, por ejemplo, me dicen, en vez de, yo acá diría, nos podés escuchar a través de, no sé, TuneIn. Y ellos me dicen que diga, nos puedes escuchar a través de, como que algunas cositas me dejan y otras no. Comprendo. Porque tampoco quieren que netamente sea argentino. Depende para el fin que lo vayan a usar. O sea que no tienen una regla general, sino que en cada caso te dicen aquí sí, conjugado con el tuteo, y aquí con el voceo está bien. O sea. Exacto. Bueno, ahora sí voy a compartir con la audiencia cómo nos unimos. Yo pertenezco, y creo que tú también perteneces, a un grupo en LinkedIn que tiene que ver con locutores. En mi caso no es porque yo sea locutor, porque yo realmente soy periodista más que locutor, pero en todo caso yo me conecté y hasta ahora no me he desconectado de ese grupo, porque cuando publiqué uno de mis libros, no el más reciente, de hecho todos mis libros antes de los actuales que tienen que ver con el idioma castellano son muy tecnológicos y tienen que ver con cosas de telefonía, de micrófonos, producción de audio y producción de video y cosas así. Y bueno, estaba ofreciendo el regalo de uno de mis libros a uno de los locutores de allí por una forma de promoción. Y bueno, ahí vi que surgió una pregunta sobre la producción de audiolibros, de lo cual yo sí he tenido que ver al nivel de productor, no como locutor. Creo que no. Tal vez algún día para mi propio libro, pero creo que no lo haría para los libros de otra gente, porque para eso existen ustedes los locutores. Pero en todo caso, he actuado como productor con diferentes autores de la República Dominicana, de México y de otras partes. Y por eso conozco lo que en algunos países se llama los becovecos de la producción de audiolibros, y ahí nos conocimos. Así que gracias a eso nos conocimos, y me encanta que estés aquí en Capicúa FM. Muchísimas gracias, Alan. La verdad que muy agradecida de esta oportunidad. Y si tuvieras alguna sugerencia para alguna persona que a lo mejor quisiera llegar a hacerse locutor o locutora, ¿qué sugerencia tendrías? Estudiar. La verdad que el estudio te abre puertas, te abre caminos, y no solo eso, te inculca cosas que quizás, porque hay muchos que tienen el talento. No sé si decir que es la minoría, que nacen así hablando verborrágicamente, correctamente, pero el estudio, el saber no ocupa lugar, y te enseña cosas que por más que vos pienses que la tenés clara en muchas situaciones, todo va cambiando, todo, la manera de hablar, la manera de manejarse, la manera de trabajar, todo cambia, y el estar en permanente contacto con el estudio o con cursos o todo lo que te lleve a poder incrementar el saber, te perfecciona muchísimo y te hace avanzar y crecer en eso que te gusta. Así que al que lo ve difícil, que no lo vea difícil, porque si te gusta, solo caminas. Y al que no lo ve difícil, que se siga instruyendo, que se siga capacitando, que la locución es una hermosa profesión, muy linda los caminos que te abre, la gente que te hace conocer, los trabajos que te brinda. Es una carrera, la verdad, que al que le gusta es hermosísima. Así que si están ahí pensando en estudiar o no estudiar, háganlo. No lo piensen más, háganlo.
Muy bien, y para que los oyentes se puedan comunicar contigo si alguno quiere contratar para algún proyecto. Por YouTube me quieren ubicar y ahí con algún comentario o algo nos empezamos a comunicar, no hay ningún problema. ¿Cuál es tu canal en YouTube? Ale Fantozzi. Ah, muy bien. Vamos a deletrearlo por si acaso. Sí, porque sabes que acá, por lo menos en Argentina, yo digo Fantozzi y me ponen Fanto, F-A-N-T-O-S-I. Y así lo pronuncian. Y en realidad es F-A-N-T-O-Z y latina. Sí, yo también tengo doble porque yo soy Alan Tepper con doble L y doble P. Así que tu canal en YouTube es Ale Fantozzi. Exacto. F-A-N-T-O-Z-Z y latina. Muy bien. Querido oyente, esperamos que te haya gustado el episodio 4 de Capicúa FM con las visitas de Bárbara Intriago y de Ale Fantozzi. Si deseas comprar el álbum actual de Bárbara, visita intriago.capicuafm.com. Esa dirección te llevará directamente a la página exacta del álbum Abracadabra en Amazon. Repito, el atajo es intriago.capicuafm.com. Si decides adquirir el álbum, asegúrate de dejar una buena calificación para Bárbara en Amazon y desde luego mencionar que la escuchaste en Capicúa FM. Si aún no has oído los episodios anteriores de Capicúa FM, no te preocupes, están disponibles en capicuafm.com. Recuerda que también puedes suscribirte gratuitamente a Capicúa FM desde tu teléfono móvil. Hay muchas maneras de suscribirte vía Android, iPad y iPod Touch. La información se encuentra en capicuafm.com. También estamos en iTunes, Stitcher y otros directorios de podifusiones donde figuramos como Capicúa FM, todo pegado. Al suscribirte gratuitamente recibirás todos los próximos episodios de Capicúa FM directa y automáticamente en tu teléfono o tableta. Hace poco comencé a utilizar un gran servicio de transporte llamado Uber. Por lo menos en la zona de Miami, cuesta muchísimo menos que un taxi convencional. Los conductores y conductoras son muy atentos, con automóviles muy limpios y agradables. Algunos de los conductores, a quienes les he dado el apodo de Uberistas, hasta te ofrecen una botella de agua o un cable para cargar la batería de tu teléfono. Pero la mejor noticia, ahora puedes ganar tu propio viaje gratis con Uber al visitar uber.capicuafm.com. Repito, visita uber.capicuafm.com. El nombre Uber se escribe U-B-E-R o Universo Bravo Eco Romeo. Repito, U-B-E-R o Universo Bravo Eco Romeo. Cuando reclames tu primer viaje gratis con Uber, me regalarán otro viaje a mí también. Así nos ayudamos mutuamente. Hasta el próximo episodio de Capicúa FM, yo soy Alan Tepper de alantepper.com. Viva el castellano, viva el catalán, viva el euskera, viva el gallego, viva el valenciano, viva la diversidad lingüística española, abajo con el encubrimiento.